Ahí estamos, en inglés. Ok, muy bien. Y ustedes tenían el tiempo para leer Lucas 22, 39 a 62. Yo espero que ustedes tenían tiempo para leer este. Y si no, o si ustedes ya han leído este, quizás podrían abrir sus Biblias también a Lucas 22, 39 a 62. Para mí me encanta leer la Biblia mientras otras personas están contestando y hablando. Entonces, vamos a poner todos los micrófonos en mudo y vamos a empezar con una oración. Oremos. Oh Señor, tú debiste tener un gran temor por el sufrimiento por el que sabías que ibas a tener que pasar, pero lo hiciste voluntariamente por mí y por todo el mundo. Te pido que me perdones cuando no estoy dispuesto a hacer lo que tú me pides que haga, que me ayudes a apreciar todo lo que hiciste por mí y a estar siempre dispuesto a obedecerte en todo. Amén. Amén. Muy bien. Muy bien. Amén, pastor. Amén. Amén. Ok. Muy bienvenidos también a las personas viendo este video por YouTube. Hay muchas personas, yo hablo con algunas personas quienes están estudiando, están en su trabajo, no pueden participar en la clase en vivo, pero están viendo cada video en línea en el canal de YouTube. Entonces, bienvenidos, gracias por ver y escuchar la palabra de Dios con nosotros. Y vamos a primero hablar de este repaso de las 4C. Yo envié un mensaje hace algunos días, este fin de semana, con una breve explicación de las 4C. ¿Alguien puede explicar, alguien puede nombrar las 4C? Hay 4 cosas aquí. Y ustedes van a usar la 4C para su proyecto final. Ok. Fabián, ¿podrías ayudarnos con las 4C? Sí. Bueno, las 4C son captar, contar la historia, captar, o sea, sería el gancho, el anzuelo, la introducción. Después hay que, o sea, captar, contar, considerar, que serían las preguntas de repaso habitual, o sea, cómo se desarrolla la historia, quiénes son los personajes, cuáles son los objetos de la historia, todo eso. Y después viene la parte que sería consolidar, que es una aplicación personal acerca de lo que pensamos nosotros, de qué significa eso, qué significado tiene eso para nosotros. Muy bien, exactamente. Entonces ya tenemos, muy bien dicho, muy bien. Y la semana pasada estuvimos pensando en considerar y voy a enviar toda esta información también más adelante y vamos a repasar un poco más. Pero para repasar, a considerar, considerar es quiénes son los personajes de esta historia. Después de eso, cuáles son los objetos de esta historia. ¿Dónde ocurrió la historia? ¿Cuándo ocurrió la historia? ¿Cuál es el problema? Y cuáles eventos ocurrieron en esta historia. Y la última, se resuelve el problema y cómo. Entonces, esos son, y voy a mostrarles lo que voy a enviar a ustedes también. Es como una guía para hacer el proyecto final. Pero antes de eso, ustedes tienen una pregunta de las 4C. Captar,
es como un gancho, contar. Hemos hablado de dos formas de contar. Podemos leer de la Biblia o también podemos contar la historia. Y hay ventajas para cada uno. Podemos leer la historia y está bien. Y podemos explicar la historia, pero quizás nos faltamos detalles cuando contamos la historia sin leer de la Biblia. Gastón y Mayra, ¿tienen una pregunta? Pastor, sí, captar el gancho. Ujú. Más o menos me guía, me muestra más o menos como decíamos, me enseña. Sí, muy bien, muy bien. Gracias por la pregunta. Captar es como antes de leer de la Biblia, podrían pensar en una historia quizás de su vida, una historia de una noticia que está pasando en el mundo o en la ciudad donde viven. Es para captar la atención de las personas antes de leer de la Biblia. A veces yo soy un YouTuber, yo tengo un canal en YouTube y tengo aquí, 100,000 personas en YouTube, es mucho, pero antes de empezar mi historia en un video, tengo que, como decir, algo muy divertido o algo en lo que la gente van a seguir viendo este video. Puede ser saltando de una montaña, no sé, algo peligroso, algo. Tienes que captar las personas antes de contar o leer de la Biblia. ¿Me entiendes? Profesor, Habría. Sí. Sí, pastor, disculpe. Ok. Sí, Ajá. sí, lo capté. Ok, muy bien. Ya, profesor, Ujú. ¿le puedo preguntar una cosita? Por supuesto. Ujú. Sí. Cuando dice, o sea, cuando llegamos a la parte que dice cuántos eventos ocurrieron en la historia, ¿eso es darle un título al evento o es desarrollar el evento? Sí, es para contar qué pasó en la historia. Y en considerar en esta parte es algo un poco más específico. Es como contar la historia muy bien. Entonces, primero, para nuestra historia, por ejemplo, Jesús salió de la ciudad y fue a la monte de los olivos con sus discípulos. Cuando llegaron al lugar, les dijo, entonces, como contar la historia en sus palabras. Y para Ajá, parte de consolidar, hay un parte también para repasar la historia, y eso es más en general. Y vamos a hablar de consolidar hoy en la clase, pero este es como, para mí, yo digo como el título de cada parte. Entonces, primero Jesús ora en el Monte de los Olivos y arresto de Jesús. Entonces, vamos a hablar de consolidar, pero en considerar, en esta parte es un poco más específico. perfecto. Ujú. ¿Otras preguntas de las 4C? Y de hecho vamos a usar las 4C hoy de nuevo y jueves y la próxima semana también. Entonces vamos a repasar las 4C 4 veces más. Muy bien. Egberto. Una consulta, profesor. Veo que está hablando de las 4C. No sé si corresponde, ¿no? Acá, por ejemplo, el texto que usted nos dio, ¿no es cierto? De San Lucas capítulo 22 al 39 al 46, creo que es. Ahí se puede aplicar las 4C o no, porque hay párrafos, textos que son muy cortos y no se usa, creo que la pregunta de consolidar y considerar, porque dice que son muy cortos. ¿Cómo ahí se puede hacer eso? Si son Sí, textos muy cortos. ajá, ya. Entonces,
voy a responder a esta pregunta, voy a darte como un poco tiempo con después de esta, ¿ok? Porque voy a explicar eso muy pronto, ¿ya? Entonces, para este proyecto final, la idea es para formar un plan para compartir la historia bíblica, para programar una junta con un grupo de personas, para compartir esta historia utilizando el método de los 4C y hagan una grabación de su proyecto, comparte la grabación con el maestro. Aquí tenemos algunas cosas. Primero, la pregunta más famosa quizás es ¿cómo puedo compartir la grabación contigo, profesor? Y yo pregunté a otros profesores y me dijeron que es mejor si ustedes pueden subir el video a YouTube, un canal de YouTube y después a compartir el enlace conmigo. Entonces, eso es una opción. Y yo creo es lo más fácil, tener como una cuenta de Google y después a buscar YouTube y dice subir un video. Y puedes subir el video allí. Y si ustedes tienen preguntas en cómo subir un video, quizás puedo grabar un video de mi pantalla subiendo un video. Mostrándoles ¿Se cómo puede, hacerlo. le pregunto, se puede hacer desde la cámara también, ¿no? Sí, también. Pueden, Ajá. hay otras opciones también. Otra opción es para enviarme este video por WhatsApp. Puede ser. Otro es para enviarlo a una carpeta de Google también. Pueden guardar una carpeta ahí. Si ustedes tienen otras ideas de cómo compartir el video, me dice, hablas conmigo quizás después de esta clase y podemos hablar de otras formas de enviar el video. Pero lo más importante no es para mí a ver ustedes compartiendo la palabra de Dios. La idea es para tener la confianza de compartir una historia bíblica con una otra persona. Porque ya podemos estudiar y está bien estudiar, pero también es bueno a compartir lo que estamos estudiando con otras personas. Entonces, podemos hablar más de eso si ustedes tienen preguntas de cómo puedo subir o enviar esta grabación. Pero por ahora yo creo hay algunas opciones y ustedes pueden pensar en formar este grupo y compartir una historia bíblica con las 4C. ¿Ok? Entonces, y también con programar una junta con un grupo de personas. Este grupo tiene que tener 100 hasta 1000 personas. No, sí, claro. No. Podrían compartir una historia bíblica con como una persona, alguien en su familia, puede ser como su familia con los niños. No importa si hay muchas personas o una persona, la idea es para compartir. Entonces, no preocupen por la cantidad de personas. Una pregunta, pastor. Sí, molesto. Sobre la junta, ¿cuál es el motivo, la razón de la junta con un grupo de personas? Más o menos, ¿de qué se va a tratar ahí o qué es lo que requiere usted? Sí, la idea es solamente a utilizar las 4C con otras personas. Usamos la 4C como para las clases de la obra del Salvador, por ejemplo, pero la idea es para utilizar este método también. No es el único método para compartir el mensaje de la Biblia, pero es uno. Y es bueno a compartir con un grupo, una persona de lo que dice la Biblia. Ok, pastor. Gracias. Sí, de nada. Entonces,
Pastor, Sí, bien. sí, mire, una pregunta, ¿la historia puede ser alguna de las que ya hemos visto o puede ser Ujú. otra? Sí, esa fue la pregunta quizás de Egberto también. Y voy a contarles, voy a enviar este guía a ustedes y se ve muy chiquitito quizás, pero aquí puede poner su nombre completo y la fecha. Y también aquí están las historias de nuestro curso. Entonces, tuvimos esta historia de Jesús perdonó los pecados, la alimentación de los 5,000, el rey llega a Jerusalén, la primera cena del Señor, y hoy vamos a estudiar Getsemaní. Entonces vamos a usar una historia bíblica en lo que hemos usado en la clase y vamos a estudiar 4 más hoy y jueves y la próxima semana. Entonces, la idea no es para encontrar una otra historia. La idea es hacerlo, es solamente para enseñar una otra persona de lo que han aprendido en esta Pastor, clase. escúcheme, Ujú. es una sola que hay que elegir, ¿no? O se puede Sí, hacer buena pregunta. Puede una. ser muchas, pero la idea es para elegir uno. Si Ajá, enseñan, todos ya van a quedarse ahí comiendo un buen rato, 8 horas puede ser. Entonces, claro. no, la idea es para elegir uno. Y quizás las personas querían estudiar más y pueden elegir una más. Pero Claro. para este proyecto es para elegir solamente una historia de esos 8. Ujú. Buena pregunta, muy buena pregunta. Ujú. Entonces, aquí pueden ver que, y podrían ver mejor después de la clase, pueden ver como las preguntas de las 4C. Entonces, para mí, antes de llegar a la clase, siempre pienso en esas preguntas y ustedes muchas veces vienen preparados también y tienen una idea de las preguntas. Entonces, tienen que pensar en cómo puedo captar las personas. Para Academia Cristo es muy fácil porque tenemos videos y compartimos un video para captar su atención. Y después, a mí personalmente, y no es un mandato, nada así, pero a mí me gusta leer de la Biblia la historia. Y después son los 7 preguntas y los 5 preguntas. Entonces, considerar y consolidar. Entonces, podrían elegir entre, como vamos a terminar este curso la próxima semana y después de la próxima semana tendrán 2 semanas para entregar este proyecto final. Entonces, ahora pueden pensar, pueden preguntarme, ya estoy pensando en esta historia. Tengo una duda de considerar número 2. ¿Cuáles son los objetos de esta historia? ¿Puedes ayudarme? Y podemos chatear en WhatsApp y puedo ayudarles durante la semana, el fin de semana también. ¿También? Sí, profesor, Sí. la duda que tengo es de que ¿cuánto tiempo es el máximo para poder realizar esta actividad, pastor? Sí, la idea es a ver, tenemos 2 semanas más. Tenemos esta semana y la otra semana de clases en vivo. Y la idea es, después de las clases en vivo, tendrán 2 semanas. Entonces, en octubre, como la segunda semana de octubre, puede ser. Pero si usted está viajando a Europa y no sé, visitando Londres para ver que está pasando ahí, está bien, podemos hablar. La idea es para compartir la palabra y
tener... Pastor. Sí. Pastor, disculpe, me refería al tiempo que se va a llevar uno para realizar la actividad, o sea, 20 minutos, 15 minutos. ¿Cuánto es el máximo? No, no hay un máximo. Por ejemplo, para este curso trato a terminar en 1 hora, pero a veces hay muy buenas preguntas y no puedo terminar en 1 hora. Entonces, si toma 20 minutos, 40 minutos, 5 horas, está bien. A veces hay muchas preguntas y es un muy buen tema para esta persona y quieren hablar mucho. Y a veces es muy fácil, pueden responder a los objetos, por ejemplo, fácilmente, pero depende en el grupo, creo. Ya, gracias, pastor. Ya. No sé si pude responder mejor a este. Cada vez es diferente. ¿Blanca? Sí, pastor. Pastor, Sí, primero Blanca y después, sí. Ahí está. Buenas noches, profesor, ¿cómo le va? Muy Una bien. pregunta. ¿Sí o sí tenemos que hacer el video con las 4C? Eso es un requisito obligatorio, ¿no? Sí, Esa es mi pregunta. esa es la idea para entregar este proyecto final. Sí. No importa la cantidad de miembros que haya, ¿no? La reunión. No, ni cuántos minutos es, nada. Es solamente para utilizar las 4C con Perfecto, una perfecto. persona. Bien, bien. Tomando té, Esa puede era ser. mi... Ajá. Sí. Bien. Sí, gracias. Y Modesto, gracias. sí, pastor, gracias. Sí le agradecería que nos compartiera el video para cómo subir un video a YouTube. Ok, muy Sí, bien. estaría bueno eso. Ok. Eso estaría bueno para un Ajá. ejemplo. Sí. Voy a anotarlo. Muy bien. Ya. Voy a enviar un video, subiendo un video en YouTube. Entonces, muy bien, muy bien. Gracias. Listo. Sí, de nada, de nada. Muy bien. ¿Otras preguntas? O quizás podemos esperar un poco hasta el final de la clase. Y si ustedes tienen más preguntas, puedo dejar más tiempo al final de esta clase. Si está bien con ustedes. Muy bien. Yo quería tomar un poco tiempo con porque es un buen tema y hay muchas preguntas y la idea no es para como mandarles, tiene que hacerlo, es como después de aprender de las historias, quiero compartir una historia con una persona. Y yo serví en Chile con un grupo sembrador también y había una persona estudiando y yo recuerdo hace 2 años, él tenía muchos nervios para hacer esta tarea. Yo recuerdo muy bien. Entonces, yo entiendo a ustedes, algunos de ustedes que tienen un nervio o no es bueno estar enfrente de una cámara. Él va a juzgarme y no es la idea, no voy a juzgarles. La idea es solamente a compartir una historia con una otra persona. Y eso es la verdad, no voy a juzgarles, eso no es la idea. La idea es a compartir. ¿También? Sí, pastor, ya que seguimos hablando de este tema del proyecto y todo. Al final entreguemos los proyectos, se nos va, es una duda, ¿se nos va a expedir algún certificado, pastor, del estudio que hemos recibido o no sé, va alguna constancia o no sé? Es mi Sí, duda. no, buena pregunta. Sí, después de discipulado 1 hay como un certificado y después de discipulado 2 hay un otro certificado. Ahora hay como una nota final
para esta clase, para darles, y es solamente con este proyecto final en general. Eso es su tarea principal de entregar. Pero no hay un certificado o algo así para este curso. Es cuando terminas los 13 cursos de Discipulado 1 y los otros de Discipulado 2. Yeah. Debemos Gracias, pastor. tener algo. Ya. Una buena idea. Muy bien. La última pregunta, Modesto, y vamos a estudiar después. Sí, pastor. Después de que entreguemos el proyecto final junto con el video, ¿sí? Usted mencionó sobre otro curso de Discipulado 2, ¿no? Sí, Discipulado 1, sí. Ok. Sí. Entonces, ¿ese es el 2 o es el Este es el el 2? Discipulado 1 y hay Ajá. 13 cursos en Discipulado 1 y después hay más cursos en Discipulado 2. Y después de eso tenemos un seminario también. Entonces hay mucho. Y Hay mucho siempre que aprender. sí, no, y está bien. Poco a poco, no tiene que hacer todo al mismo tiempo. La idea es a disfrutar este tiempo aprendiendo de la palabra. Ok, pastor, gracias. De nada. Ok, vamos a empezar entonces con considerar. Con esta parte, recuerden que hay 7 preguntas de considerar. La primera es, ¿quiénes son los personajes de esta historia? En Lucas 22, 39 a 62. ¿Quiénes son los personajes? Hay muchos. Yo noté como... ¿Puedo opinar, no sé. pastor? Sí, muy bien. Por favor, adelante. Mire, esta historia que usted nos ha dado, yo lo he visto desde 3 puntos de vista. Desde el punto de vista de la oración, cuando sube al Monte de los Olivos, a Getsemaní a orar. También cuando lo arrestan posteriormente a Jesús. Y la negación que hace Pedro. En ese sentido, cuando hablamos de quiénes son los personajes, en la primera parte podemos decir que está Jesús, los discípulos, el Padre a quien ora Jesús, o sea, Dios, el ángel del cielo. En la segunda parte, ya en la traición, si se podría decir, cuando lo arrestan, está Judas, el siervo que es herido en su oreja, los principales sacerdotes, los jefes de guardia del templo, los ancianos. Y en la tercera, cuando Pedro lo niega, pues tendríamos como personajes a Pedro, al sumo sacerdote, a la criada. Hay otro hombre que también lo inculpa, le dice a Pedro, y un tercer, también existe otro hombre que no se lo identifica por el nombre. A esos personajes he identificado yo, pastor. Wow, muy bien, muy bien. No querías que nadie más participan, ¿cierto? Eso. Muy bien, muy bien. Ya has nombrado a todas las personas. Muy bien dicho, muy bien. Ya, qué bueno, qué bueno. Yo vi todas las manos debajo. No, muy bien. Ya, yo creo que ya has nombrado todas las personas. Blanca, ¿tienes una más? Wow. A ver. Nos olvidamos del principal personaje, el gallo que cantó. Ah, ya. Nadie se olvidó el gallo, que el gallo es el animal fundamental, porque dice, antes que cante el gallo, ¿vio? Se olvidaron del gallo. El gallo, ya, muy bien, muy bien. Ok, entonces, ¿quieres empezar con los objetos? Ok, muy bien, a ver. El gallo,
es A un ver, buenas personaje noches. y ya, muy buenas Sí, noches. puede ser, a ver, sería el gallo, la fogata, ¿qué más sería? Sí. Los palos, la espada con que le cortó la oreja. Ujú. ¿Qué más? Eso creería. Yo creería que el gallo en sí es un no es un personaje, sino un objeto. Ajá. Ajá, No sé si en ya. personajes también nombraron a el ángel, porque hay un, al inicio también nombraron, bueno, entonces el personaje. Y en Ajá. objetos no sé qué más. Muchas gracias. La copa de vino y el templo. ¿Y dónde ves la copa de vino? A ver. Sí, la Cuando semana ora pas- Jesús. Ajá, Sí, Perdón. nada más nombra una copa, pero no dice que es vino. ajá, ya, ya. Y la semana pasada estuvimos hablando de de la Santa Cena. Exacto. Ujú. ¿Y Fabián? Bueno, yo tengo, de los objetos de la historia, tengo la copa que se menciona de la Santa Cena, espadas y palos, el templo, el fuego, el gallo, el beso de Judas. Ok, ajá. Entonces, ya. Ujú. Sí, y ya, muy bien. Espadas, palos, el gallo, la fogata. Yo creo, tengo una cosa más. Tengo una cosa más en esta historia. Quizás ustedes pueden nombrar esta cosita. Verónica. Pastor, por ejemplo, no sé si habrán nombrado la linterna, las antorchas, Ajá. el patio que donde fue que sucedió, Sí. ajá. Ujú. Y bueno, y también las piedras, no nombraron las piedras también. Eso fue. Ujú, eso fue Ya, lo que tenía. y la vaina también que cuando Pedro saca su espada, y le dice al Señor, no, que guarde esa espada y que la ponga en su vaina. También Ya, lo nombra eso. Amén. No exacto. sé si algo otra cosa más. A ver. Sí, no, muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, por la falta de tiempo, vamos a la siguiente, de dónde ocurrió esta historia. ¿Dónde ocurrió esta historia? Y Egberto la semana pasada tenía una pregunta de dónde estaba dónde estuvieron la semana pasada en nuestra historia. Y este es el mismo lugar. ¿Dónde ocurrió? O casi el mismo lugar. No es lo mismo, pero la misma ciudad. Ujú. En Getsemaní, cerca del Monte de los Olivos. Ujú. Y para mostrarles dónde están, cerca en Jerusalén, aquí, está un mapa aquí, chiquitito, pero Monte de los Olivos, y en este monte había este jardín de Getsemaní. Entonces aquí está en el norte de Jerusalén, el norte este. Muy bien. Modesto, ¿tienes algo más para agregar? ¿A dónde? No, pastor, nada más era la pregunta anterior, que Muy si bien. se podía considerar como objeto o dice que el sudor como gotas de sangre que caen hasta la tierra, las grandes Muy bien. gotas. No tenía este notado. Muy bien, muy bien. Ujú, muy buen detalle. Gracias. Sí, pastor. Verónica, ¿tienes algo para agregar? Bueno, como dijo el hermano, bueno, fue en el Monte de los Olivos, el Getsemaní. Pero también Ujú. vemos que también fue en la casa de Anás, de Muy Anás, bien. Sí. en el patio de la casa de Anás. Ujú. Sí, la casa del sumo sacerdote. Muy bien, muy bien. Gracias.
¿Y cuándo ocurrió esta historia? ¿Cuándo ocurrió esta historia? Fue un día muy largo para Jesús, ¿cierto? Y eso ocurrió, eso aconteció cuando Jesús sabía que lo iban a entregar y un ángel del cielo se le apareció para fortalecerle. Ese sería o sea, cuando ocurrió la historia. Sí, sí, buen detalle, ya. Es la verdad. ¿Diana? Cuando Poncio Después de Pilato la... y cuando Herodes era rey de Judea, que estaba en Jerusalén. Sí. Muy bien, Alberto. Sí, tienes razón. Sí, podría ser también después de la cena del Señor con los discípulos y antes de la muerte de Jesús. Sí, exactamente. Sí, después de la cena y antes de la muerte de Jesús. Muy bien, Ya. muy bien. Gracias, exactamente. Y Modesto. Se podría considerar, pastor, como ya al final de su ministerio, ¿no? Sí, Digamos, también. ya va de salida el Señor, ya se despidió de sus discípulos, ya les dijo los acontecimientos, sí, lo que le iba a pasar, ¿no? Y pues realmente se puede considerar ya la salida, ¿no? Sí. Y como se dice, ¿no? Que 3 años fue el que predicó, 3 años y medio, ¿no, pastor? Predicó Sí. nuestro Señor Jesucristo. Ujú. Ya sería, Entonces, digo, y también resaltar, ¿no? Que fue, digamos, en la primera vigilia del viernes, ¿no? Sí, el jueves, la noche en que Jesús fue traicionado. Sí, un muy buen punto. Después, como al final de su tercer año de su ministerio. Muy buen punto. Gracias. Muy bien. ¿Cuál es el problema en esta historia? Y habían algunos problemas, ¿cierto? ¿Cómo son los problemas? Daniel. Sí, pastor, el problema que yo pude observar ahí es que Jesús en cierta forma fue tentado a no terminar el proceso, ¿verdad? Que él sabía que tenía que pasar. Y por eso se retira a orar al Padre, va, para decirle, va, que si fuera posible pasar la copa, pero que no se haga su voluntad. Al final él se sujeta a la voluntad del Padre, pero pues él en su angustia, ¿verdad? Se ve que tuvo la intención de no llegar a ese final, ¿verdad? Fuerte. Ese es el problema que puede ver. Sí, y un gran problema para todo el mundo. Si él no pudo cumplir porque no tendremos razón para vivir. Entonces ya, muy bien dicho. Sí, Blanca. y también el problema era que Jesús también dijo que oren para que no entren en tentación, para que los discípulos no entren en tentación. Ese es parte del problema. Y los discípulos no oraron, ni obedecieron a Jesús, ¿cierto? Otro problema. Claro. Muy bien. Blanca. Bueno, yo veo la gran agonía que Jesús ingresó en ese retiro, ¿no? Y vemos que él tuvo tanta tristeza y vemos la humanidad de él en esos momentos. Eso representó un problema muy grande para él, porque él sabía lo que iba a enfrentar y su humanidad como que le sobrepasó a él porque él conocía lo que tenía que pasar. Él ya sabía todo, de antemano sabía todo. Por eso de tanta tristeza y agonía que él tenía, creo yo, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, también Jesús pudo ir a orar en un otro lugar.
hace semanas él estaba orando ahí y por eso Judas sabía que él va a estar ahí en la noche orando. Y Jesús, él sabía que Judas vendrá a buscarle. Entonces él pudo correr a un otro lugar escondido, pero no, él quería estar ahí. Él sabía lo que va a pasar y él estaba ahí esperándoles. Entonces, sí, un muy buen punto. Gracias. Verónica. Amén, amado hermano. Hermano, también yo veo un problema en Judas, la traición de Judas. También cuando Pedro le corta la oreja a Malco, el siervo del sumo sacerdote. Y la negación de Pedro, cuando hace la negación, que lo niega al Señor Jesucristo, y que después de que el gallo canta, él llora amargamente, arrepentido verdaderamente de lo que él habló. Dijo, bueno, yo hasta la muerte diría contigo, pero el Señor lo que le dijo, imagínense, se recordó lo que el Señor Jesucristo le dijo, y cuando el gallo cantó, dice que el Señor Jesucristo lo miró, recordándole las palabras que él había dicho. Sí. Amén, amén. Gracias. 3 veces, 3 veces. Diana. Los sacerdotes fueron a encarcelar a Jesús. Exacto. Muy bien. Sí. Bueno, esos serían los eventos, más que me parece a mí, los eventos que ocurrieron en la historia. O sea, nos pasamos medio a la otra parte. Ya, quizás hoy tenemos, todos los eventos son problemas. Tenemos muchos problemas en nuestra historia hoy. Y ya estoy de acuerdo que casi todos son los eventos de esta historia. Y qué lamentable que todos los eventos son problemas. Ajá. ¿Modesto? Sí, pasó todos los grandes problemas, es que todos los discípulos lo dejaron, ¿no? Lo dejaron solo, ¿sí? Al final se cumplió la palabra que él dijo, ¿sí? Será herido el pastor y las ovejas serán dispersas, ¿no? Sí, todos jalaron a esconderse, todos jalaron por su lado, y vemos ahí la representación no tan solo de Judas, también de Pedro, ¿no? Que todos le dieron la espalda, ¿no? Sí. Y pues es considerable, ¿no? Por el miedo a que les fueran a hacer lo mismo. Ese es el gran problema. Muy bien, muy bien. Entonces, ¿cuáles eventos ocurrieron en esta historia? Por la falta de tiempo y porque ya hemos nombrado todos los eventos quizás, vamos a saltar de los eventos, porque la idea con es para como contar toda la historia también, como algunos detalles de la historia. Entonces vamos a saltar aquí porque hemos nombrado muchas cosas que pasó en esta historia, en los problemas. Y para saltar el número 7, ¿se resuelve el problema que mencionamos? ¿Y cómo? ¿Se resuelve el problema? ¿Y cómo? Miguel, gracias. Disculpa, yo salté el número 6. Sí, pastor. Uno de los problemas que vimos ahí fue que los discípulos estaban durmiendo. Pero obviamente el día de hoy es un problema que estemos durmiendo, ¿no? Porque tenemos que estar velando para no caer en tentación. Jesús dice ahí en ese pasaje que estamos analizando de Lucas 39 que él fue tentado a no querer pasar lo que tenía que pasar, pero él dijo, Señor, que sea tu voluntad. Entonces, ahí es donde nosotros resolvemos el problema, esperar en la voluntad de Dios y no hacer lo que nosotros queremos. Así como Jesús hizo la voluntad de él. Así es como resolvemos nuestro problema. Muy bien. Sí, gracias.
Y podemos decir en versículo 49 también que Pedro niega a Jesús, tal como Jesús había dicho. Entonces, en este versículo Jesús permite que lo arrestan. No dijo que, no, vamos a pelear. Quizás habían como 100 personas listo para buscar a Jesús. Entonces, para buscar una espada y pelear así, fue un poco más peligroso para los discípulos que para como Judas y las otras personas. 100 personas y Jesús sabía que ya no vamos a pelear. Y hay muchas personas hoy en día todavía y en la historia del mundo quienes quieren pelear para su religión. Pero tenemos un ejemplo de Jesús no peleando y también arreglando la situación con su oreja. Ok, voy a dejar las palabras a Daniel. Y pastor, el problema se resuelve en el caso de cuando Jesús le pide al Padre, ¿va? Que pase por alto la copa, se resuelve, o sea, Dios del Padre le responde a través del envío de que hace el ángel para que le dé fortaleza, o sea, eso fue una respuesta que él recibió de parte del Padre, ¿verdad? De que se iba a hacer lo que ya estaba escrito, porque lo envió a fortalecerlo para que él pudiera pasar esa prueba. Y lo otro que dijo el hermano respecto que es muy acertado también, de los discípulos, ¿verdad? Que les mandó a orar, ese era algún problema también, pero ese no se resolvió porque al final ellos no oraron, o sea, no les gustaba orar y el Señor los reprende y les dice que por qué no estaban orando. Ese problema queda ahí pendiente de resolver. Sí, y veamos en Mateo que yo creo que había 3 veces Jesús llegó a los discípulos para decirles que tienen que estar listos orando y después de un tiempo dormieron otra vez y Jesús tenía que regresar y decirles despiértense y están listos, oren. Sí, interesante. Muy bien, muy bien. Vamos a la siguiente. Disculpa, Modesto. Vamos un poco más rápido aquí. Consolidar. Al final de esta clase vamos a hablar de las preguntas de consolidar también. Entonces pongan un poco más atención a las preguntas y quizás anotar las preguntas también para su proyecto final. Primero, ¿de qué se trata la historia? ¿De qué se trata la historia? Modesto. Sí, pastor. Bueno, pues la historia se trata de que pues el Señor va a entregar su vida por los pecados del mundo. Iba a realizar el sacrificio esperado, ¿sí? Por el plan de Dios, ¿sí? Y los acontecimientos de que toda la profecía se tenía que cumplir, ¿no? Sí, como la profecía de Isaías, ¿no? Que dice que fue llevado al matadero, ¿no? Sí, sí, como un cordero fue llevado al matadero y no abrió su boca, ¿no? Sí. Entonces, realmente era la historia habla de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Sí, muy bien, muy bien, muy bien. Y vamos a continuar con la siguiente. Muchas gracias. ¿Qué pecado me enseña a confesar a esta historia? ¿Qué pecado me enseña? Y cuando ustedes están enseñando esta pregunta, quizás podrían pensar en el pecado para su vida. Y eso es algo muy personal, porque tienes que empezar con su vida. Entonces, si pueden pensar en un pecado que está en la Biblia, que podemos pensar en, eso sí, para mí también. Sí. ¿Puedo aportar? Sí. Bueno, el pecado que me enseña a
confesar historia es el pecado de matar. O sea, no estoy de acuerdo en que Dios injustamente haya muerto. Resucitó porque es Dios y el Padre le ha... Se fue su señal. A ver. Si podemos todos gritar, sí se puede, sí se puede. ¿Viene? ¿Viene? ¿No? No, quizás con todos gritando. No. ¿Alguien más quiere agregar algo mientras estamos esperando? ¿Modesto? Sí, pastor, gracias. Sí, más que el pecado aquí nos enseña a confesar es que nosotros debemos de orar siempre, ¿sí? Ya que los discípulos no lo hicieron en su momento, aunque después lo hicieron ya, ¿sí? El pecado que me enseña a confesar es orar siempre sin desmayar, ¿no? Y ser fieles a nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Porque dice, aunque nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel, ¿sí? Muy bien. Entonces, esa es la parte del pecado que a mí me enseña, ¿sí? A confesar esta historia, es que yo debo de orar siempre y no desmayar y ser fiel al Señor Jesucristo. Muy bien. Y a prepararme espiritualmente también con la oración. Amén. También. Muy bien dicho. Y Verónica. Bueno, verdaderamente, hermanos, como ellos dijeron acerca de la oración es muy importante verdaderamente para nosotros tener esa conexión con nuestro Padre Celestial, amén. Pero también yo encuentro algo muy importante que el pecado nos enseña, yo diría el yo, lo que hizo Pedro, cuando le dice, Señor, bueno, yo estoy dispuesto a no solo a ir a la cárcel, sino también a la muerte. O sea, él habló humanamente, dijo, bueno, yo esto, yo, señores, pero vemos que a la hora falló, verdaderamente falló. Entonces, que no debemos hablar a la ligera, verdaderamente, porque muchas veces hablamos a la ligera, hacemos promesas a la ligera y no la cumplimos muchas veces cuando se la hacemos a Dios. Amén. Amén. Muy bien, muy bien. Gastón y Maga. Pastor, bueno, el pecado acá que me enseña, ¿no? La historia es ser lo más espiritual posible a través de la oración y del estudio de la palabra, ¿no? Porque por falta de espiritualidad, ahí Pedro lo negó, porque como dijo la hermana, ¿no? Carnalmente yo voy a la guerra, muero, todo, pero espiritualmente cuando vino la tentación, lo negó. Lo mismo pasó con Judas. Carnalmente la avaricia lo llevó a pecar y bueno, todos los sucesos que pasaron fueron por la tentación. Cuando apareció la tentación, fallaron por la falta de oración. Nos enseña que estaban durmiendo. Cuando el Señor dijo, oren, que van a ser tentados. Esto nos enseña a nosotros que debemos estar espiritualmente preparados para cuando venga la tentación a nuestra vida, ¿no? Sí, exactamente. Gracias, Gastón. Y Blanca. Bueno, yo veo acá, van a escuchar los gritos de mis nietos. Yo veo ¿Usted acá está en mi casa? los seres humanos, cómo hay veces nos acobardamos ante las situaciones, porque como se acobardó Pedro, eso fue un acto de cobardía, ¿no? Pese a que él decía que no lo iba a dejar, que iba a matar por Jesús, y sin embargo, ese pecado de cobardía que él tuvo, porque creería yo que es un acto, un pecado, en las circunstancias más difíciles, en vez de respaldarnos en Jesús, como que nos acobardamos, ¿cierto? Ante las circunstancias. Muy bien. Muy bien, gracias. Muy bien, gracias por compartir eso. Y cuando ustedes están compartiendo también con otras personas, es bueno tomar un poco de tiempo con esta pregunta de qué pecado me enseña. Y también es muy bueno a tener un poco de tiempo también con esta pregunta.
¿dónde veo el amor de Dios en esta historia? Entonces, ¿dónde veamos el amor de Dios? Modesto. Sí, pastor. Yo veo el amor de Dios en esa historia que nosotros que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros, ¿no? Y a pesar de que Cristo vio a sus discípulos, porque él ya sabía que se iban a dispersar, ¿sí? No los juzgó. Al contrario, si vemos más adelante, cuando Cristo resucita, vuelve a visitarlos y les vuelve a dar ánimo, ¿no? Sí, y ahí veo el amor de Dios, que Él no nos juzga. Al contrario, Él nos alienta para seguir adelante. Él nos, a pesar de que nosotros seamos como seamos, sí, Él nos ama sobre todas las cosas. Ahí veo el amor de Dios. Profesor. Amén. Sí, Fabián. Sí. Bueno, yo comparto el versículo que está en Isaías 53 del 5 al 7, que dice, es muy conocido, ¿no? Mas él herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó de su camino, mas Jehová cargó en el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió la boca. En eso veo el amor de Dios, de lo que él hizo. Muy bien, gracias, Fabián. Muy bien. Blanca. Bueno, yo además de ver el amor hacia la humanidad, veo el amor de Dios hasta con su propio hijo. Cuando lo mandó al ángel a fortalecerle, porque Dios sabía que él estaba humanamente agonizando, preocupado, no queriendo pasar, ¿cierto?, por esa circunstancia. Yo veo el amor de Dios por su propio hijo en ese momento, cuando se acercó el ángel a fortalecerlo. Muy bien, gracias. También veo el amor de Dios cuando él tenía que regresar a los discípulos y decirles, despiértense, oren a Dios. Y dice lo mismo a nosotros también. Despiértense, oren y vuelva muchas veces para decirnos, tienen que estar despiertos, tienen que orar a Dios. Y tiene perdón para nosotros cuando no hacemos eso. Entonces veo el amor de Dios en eso también. Y muchas gracias por compartir todas esas cositas. Muy bien dicho. Vamos a continuar con ¿qué me enseña Dios a pedir y hacer? ¿Qué me enseña Dios a pedir y hacer? Y disculpa, Martín. Muy bien. ¿Qué me enseña Dios a pedir y hacer? Y Dios nos perdona, nos enseña a pedir que oremos, como le dijo a sus discípulos, oren para que no caigan en tentación, que perdonemos si tenemos una falta contra algún hermano, que nos amemos unos a otros. A eso sería resumido, ¿no? Sí. Lo que me enseña. Muy bien, Fabián. Exacto. Muy bien. Y Modesto. Sí, pastor, gracias. A mí lo que me enseña Dios a pedir, sí, es que por medio de la oración, para que Dios nos fortalezca, sí, en los tiempos, en los momentos difíciles, en los problemas, sí, nuestro Señor Jesucristo, por eso le decía a sus discípulos, oren, sí, porque el mal ya está a la puerta, ¿no? Entonces, Dios me enseña a orar para que Dios me fortalezca, Dios me guíe, Dios me enseñe, ¿sí?
los acontecimientos que puedan venir, ¿no? ¿Sí? Ujú, ¿Y ujú. qué me enseña Dios a hacer? Pues no dejar de la mano de Dios, Ya. sino fortalecernos por medio de la oración, ¿sí? Y seguir fieles hasta la muerte. Ujú. Sí, muy bien. Y quizás para escuchar a Dios también cuando está hablando con nosotros, como despiértense, oren a mí. Amén. Podemos escuchar a Dios también. Gracias. Muy bien. ¿Y cuándo sería una buena situación para compartir este mensaje? Un tiempo, quizás podrían pensar un tiempo específico. Bueno, ¿puedo analizar? Ujú. Una buena situación sería de que todos conozcamos el Evangelio de la Salvación, que el reino de Dios se extienda hacia todas las naciones, que nadie se pierda, sino que obtenga vida eterna. Eso sería una buena situación, ¿no? Ujú. Bueno, y después veo otra buena situación donde dice eh, que Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo fuera lloró amargamente. Este puede ser uno de los pasajes más humanos que podemos encontrar en el Evangelio, o sea, las lágrimas de Pedro, reflejo de un corazón arrepentido. Sí, exacto, exactamente. Y vamos a hablar de eso después. Muy bien, exacto. Entonces, enseñando de la oración y quizás una persona sin la esperanza de salvación, como una persona con presión, una persona en la cárcel que piensa que Dios no puede perdonarme. Yo hice 3 cosas, como en el caso de Pedro, muy malo, pero después de todo eso, Jesús ya perdonó a Pedro y se puede perdonar a cualquier persona. Y el jueves vamos a hablar de este hombre al lado de Jesús en la cruz y hasta el final. Jesús puede perdonar los pecados de un pecador y somos todos pecadores. Judas y Pedro también son pecadores y Jesús viene para ellos y para nosotros, los pecadores. Entonces, muy bien, muy bien. 2 temas importantes de Judas y Pedro. Y vamos un poco más rápido aquí. Pero tengo una pregunta. ¿Era más grave el pecado de uno de ellos, de Judas o de Pedro? ¿Qué piensan ustedes? Modesto. Sí, pastor. Pues yo considero que el pecado es pecado. Sí. Tanto uno por negarlo y como otro por la avaricia, ¿no? Entonces, el pecado es pecado y entonces Dios nos señala si es pecado chico, es pecado grande. Él Exacto. únicamente dice que él odia el pecado, más no al pecador, ¿no? Entonces, ambos también tuvieron la forma de arrepentimiento, ¿sí? El otro no aceptó su arrepentimiento y el otro sí, ¿no? Pero pecado es pecado. Pecado Es mi es aporte, pecado. pastor. Exacto. Estoy de acuerdo. Un pecado es pecado. No importa si, cualquier pecado es pecado. Gracias, Daniel. Sí, pastor, yo pienso que el pecado más grave fue el de Judas. No tanto por la magnitud de la acción que hizo contra Jesús, verá que ambos tuvieron una acción negativa hacia Jesús, sino lo que hizo después. Porque si bien es cierto, ambos se arrepintieron por lo que hicieron,
En el caso de Pedro, él se arrepintió, pidió perdón y siguió el ministerio que él le tenía. Pero Judas, caso contrario, fue y se quitó la vida. O sea, ese es el error más grande que pudo cometer Judas. Sí, sí, muy bien, gracias, Daniel. Entonces, los dos tenían un pecado y no había un pecado más grave que el otro pecado, pero había una diferencia al final, cuando terminó esta historia. Entonces, primero, reconocieron su pecado. Yo creo que entre ustedes dos, hablando, sí, reconocieron su pecado, ¿cierto? Reconocieron la ley. Cuando Jesús vio a Pedro, él sabía que había un gran pecado. Pero también con Judas, él sabía también. Él quería volver el dinero a las personas. Reconoció su pecado. Y había los dos tenían pecado. Y quizás podríamos decir que Pedro pecó 3 veces y Judas, podemos decir una vez, podemos conversar de eso si queremos, pero habían pecados, ¿cierto? Entre los dos y reconocieron su pecado. Entonces, aquí está la clave. ¿Qué es la diferencia entre Judas y Pedro? ¿Cuál era la diferencia? Sabían la ley, los dos, ¿cierto? Sabían que ya hay la ley. Pero ¿qué es la diferencia después de reconocer su pecado, tal ley? Modesto. Sí, pastor, gracias. Bueno, la diferencia entre los dos, ¿sí? Vemos que, como decía el hermano, ¿no? Sí, Pedro siguió su ministerio, se arrepintió, siguió su ministerio. Judas no sé, a pesar de que se arrepintió, reconoció su pecado y todo, pero fue tanto su tormento, ¿sí? Pensando él que ya no tenía perdón de Dios por haberlo entregado, ¿sí? Pero también veo ahí el amor de Dios en Judas, porque él se quiso colgar, ¿sí? Y la rama, ¿sí? Se tronó y cayó al vacío, ¿no? Sí, del despeñadero, ¿no? Entonces vemos ahí como veo el amor de Dios todavía en Judas, sí, que Dios es grande en su amor, sí, porque dice que nada cae sin su consentimiento de Dios, ¿no? Sí, entonces esa es la diferencia, ¿no? Que uno sintió no perdonado por Dios y el otro sí, ¿no? Esa es la gran diferencia. Sí, ya, y entre Pedro y Judas, los dos ya reconocieron su pecado, pero el arrepentimiento viene siempre con fe, ¿cierto? Fe que Jesús perdona los pecados. Y si ustedes tienen una Biblia al lado de su teléfono o computadora, podrían ver 2 Corintios 7, 10. 2 Corintios 7:10 es un buen versículo para esta situación. 2 Corintios 7:10. Ya lo tengo, pastor. ¿Sí? ¿Puedes leerlo? Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Entonces, el arrepentimiento tiene como 2 aspectos. Uno es la tristeza para nuestros pecados, ¿cierto? Y la fe mediante el sacrificio de Cristo que los pecados son perdonados. Entonces, ¿cuál era la diferencia? Es que Pedro sabía o tenía la fe y mediante el sacrificio de Cristo, él sabía que sus pecados eran perdonados. Pero Pedro o Judas pensó que no, Jesús no puede perdonarme. Eso fue tan grave que no va a perdonarme.
pero no es la verdad. Y eso es un buen mensaje a compartir con otras personas también, que ya Jesús es un Dios de justicia, pero también un Dios de amor. Entonces no tienes que hacer nada para ganar la salvación. Él hizo todo eso para nosotros. Entonces él sabía antes de esta situación que va a pasar y todavía él quería esta situación. No solamente para los discípulos o las personas de esta época, pero para nosotros también. Entonces, este arrepentimiento en fe es algo diferente entre Judas y Pedro. ¿Preguntas de eso? Este tema de Judas y Pedro. También cuando estamos hablando con personas, es bueno saber si una persona llega y conoce su pecado. No tenemos que tener mucho tiempo con esta persona diciéndoles que, ya, eres pecador, ya, qué horrible este pecado. Podemos decirles el evangelio en este momento, porque eso es lo que necesitan. Entonces, antes de llegar al evangelio, tenemos que saber que somos pecadores también. Entonces, ya llegaron a este punto, ya somos pecadores, Judas y Pedro, pero también necesitamos tener la fe a entender que Jesús murió para nosotros y quiere nosotros en el cielo con él. Él hizo todo para nosotros, como dice Juan 3:16. Daniel. Y pastor, creo que aquí hay un gran mensaje, ¿verdad? Para todos, porque nos muestra, como usted dice, ¿verdad? Que en algún momento todos somos pecadores. Entonces, acá lo que nos muestra es la actitud que debemos nosotros obtener a la hora de pecar. Porque la mayoría, hay muchas personas que cuando pecan se sienten tan culpables, se sienten tan mal, que en lugar de poder retroceder o en lugar de volver al camino correcto, lo que se hace es que se terminan de perder. Entonces, es un gran mensaje que hay acá, ¿verdad? En esta comparación, porque nos enseña a ver la actitud que debemos de tener a la hora de pecar. Exacto. Y pecamos cada día. Nosotros, yo, peco cada día. Y por eso necesitamos orar a Dios, pedir perdón. No solamente cuando estamos, no sé, en una iglesia el día domingo. Podemos hacerlo en la oficina, en la casa, antes de dormir, la mañana, porque ya necesitamos este perdón. Y podemos pedir más fe también, porque ya a veces es difícil entender que Dios ya me ama. ¿En serio? Después de eso, esta situación, no, nadie me ama. Pero Dios sí, siempre nos ama. Entonces, este amor es algo en lo que me encantaría mostrar a otras personas, porque hay muchas personas que no creen en eso. Y necesitamos fe para creer que Jesús ya nos ama así. A veces es difícil entender, pero con fe sí podemos entender el amor de Dios. Ok. Entonces, y puedo estar aquí un poco más tiempo después también, pero solamente para repasar esta parte de consolidar y después vamos a explicar como 30 segundos de la tarea y nuestra oración y después puedo estar aquí un poco más tiempo. Primero consolidar y voy a mandar en la guía para ustedes también, pero consolidar de qué se trata la historia. Esta parte es como el tema de cada parte, de cada sección de la lección. ¿Qué pecado me enseña a confesar en esta historia? Eso es algo personal y algo que se trata de la historia de la Biblia.
¿dónde veo el amor de Dios en esta historia? Como hemos hablado, ya tenemos que conocer nuestro pecado, pero también debemos tomar tiempo con personas explicando el amor de Dios, porque es difícil entender que Dios nos ama para morir en la cruz, para enviar su Hijo a vivir una vida perfecta y morir para nosotros. Es bueno hablar de eso. ¿Y qué me enseña Dios a pedir y a hacer por su gratitud a Dios? No podemos hacer nada para llegar al cielo. No podemos hacer nada. Eso es muy bueno explicar en esta sección también. Pero por gratitud a Dios, por lo que Él hizo para nosotros, por este amor que veamos en la Biblia, en esta lección, podemos decir que ya quiero mostrar más amor a otras personas, a mi esposa, a mi hijo, a mis compañeros, mi trabajo. Quiero mostrar este amor mejor mañana. Entonces, no es como una obra que tiene que hacer, es que yo quiero hacer eso. Entonces, es una diferencia ahí. ¿Cuándo sería una buena situación para compartir este mensaje? Entonces, es una situación como en el trabajo, algo específico. Porque una persona, y a veces digo eso también, en cualquier situación. Y es la verdad. Sí, cada historia podemos decir en cualquier situación, pero la idea es para pensar un poco más de eso, de una situación quizás en la semana, con la familia, algo específico. Bien. Preguntas de consolidar. Sí, Daniel. Sí, pastor. En estas preguntas de consolidar creo que son un poco más personales, ¿verdad? O sea, en el caso de la Sí. primera, donde Ujú. dice de qué trata la historia, no es que uno ponga el título de lo que tiene la historia, sino que uno tiene que sacar un título a nivel general, va diferente o sea, relacionado al contenido, pero que no esté ya en la Biblia, o sea, diferente a lo que está en la Biblia, ¿va? Pienso yo que así es. Así es, sí. Ujú, ujú. Ya. Igual el Sí. pecado que me enseña a confesar esta historia es un pecado que uno esté cayendo, pienso yo, un pecado en el que uno esté cayendo, ¿va? Ujú. Que uno se identifica en lo que uno está viendo en la historia. Ya. Donde veo el amor en la historia también sería ver no tanto lo que dice la historia donde se muestra una muestra de amor de Dios, sino que donde veo el amor de Dios hacia mi persona, pienso yo, Ujú. a nivel ya más personal. Y bueno, eso sería, va, no sé si estoy bien ahí, pastor, que es más personal Sí, estas preguntas. sí, está bien, muy bien. Y voy a enviar como una explicación de cada uno también después. No, está bien, muy bien dicho. Gracias. Correcto. Ujú. Para el jueves, la tarea es para ver el siguiente video para la lección 6. Y voy a mandar después de la clase hoy. Leer Lucas 23, 13 a 24 en sus Biblias. Y voy a mandar este guión, lo que hemos hablado antes también, para este proyecto final. Entonces, vamos a terminar con una oración y después, si ustedes tienen más preguntas, voy a quedarme aquí un rato más. Oremos. Señor Dios, nuestro Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo juntos en un lugar en el que podemos estudiar tu palabra juntos. Hoy aprendimos de muchas cosas de Jesús, su obra en el jardín, orando, mostrando a los discípulos que es bueno orar a Dios y debemos orar a ti también, Dios. Nuestro Señor. Y también veamos su amor a las personas, a Judas,
sabías que él va a hacer algo muy mal y todavía querías seguir con su plan. Y con sangre oraste, darnos este paz y confianza que ya lo que existe es para nosotros también. Y este amor que lo mostraste es para nosotros y queremos compartir este amor con otras personas y ayúdanos a orar más y pedir más fe, porque eso es lo que necesitamos. Ayúdanos esta semana y espero a ver todas las personas aquí en nuestra clase el día jueves también. Oremos todo eso en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Amén, y pastor. hermanas. Amén. Amén. Buenas noches a todos los compañeros. Y a usted, Amén, pastor. profeta. Buenas noches a todos los Amén, hermanos. amén. Buenas Dios noches. bendiga a todos. Nos vemos el jueves. Hasta Gracias, el pastor, jueves. y Dios lo bendiga. Gracias, Igual, pastor. igual.